Hola, mi nombre es Hernán y conjunto con Paula, que también va a estar en este video, le vamos a presentar nuestro trabajo con la chincha del Eucalyptus Tomastocoris peregrinus. Bien, este, nuestro trabajo en particular es trabajar en la ecología química de este insecto con miras a entender un poco el sistema de comunicación mediante compuestos químicos de la chincha del Eucalyptus. Todo esto lo estamos haciendo en el Laboratorio de Ecología Química con la tutoría de Andrés. ¿Sí? Bien. Tomastocoris peregrinus es una chinche del orden Nepteroptera, de la familia Tomastocoridae, que es nativa de Australia. Pero desde 2003 esta chinche se empezó a distribuir por diferentes partes del mundo de forma accidental. Se la fue introduciendo en Sudáfrica, Argentina, en Uruguay llegó en el 2008, en varios países del de América del Sur, de África, y ahora está subiendo hacia el hemisferio norte. Se lo ha encontrado tanto en México como en Portugal y en Estados Unidos. ¿Sí? Lo que vemos acá es una hembra vista desde arriba dorsalmente y ventralmente, y un macho, que la única diferencia que tienen en principio sería la terminación caudal, en donde los machos la tienen medio oblicua, ¿sí? Y lo que vemos acá a la derecha son dos hojas, una hoja sana y una hoja dañada, en donde no sé si pueden observar bien que la hoja dañada tiene todos como un punteado, ¿sí? Amarillo, que es lo que observamos cuando el bicho se está alimentando. O sea, el bicho se alimenta y come clorofila de esta planta, o sea, el parénquima de esta planta, y empieza a disminuir la capacidad fotosintética de las hojas del árbol. Lo que no dije fue que es un bicho que se alimenta principalmente de eucaliptos. En esta imagen lo que podemos ver es el efecto que tienen las grandes poblaciones de estos insectos sobre los árboles. Uy, perdón. Podemos ver estos árboles que están aquí, los ven con color bronce, color marrón, ¿sí? Eso es del daño de la alimentación de estos insectos, por eso se los llama bronze bug o insecto de bronce, ¿sí? Lo que implica una pérdida de los árboles e incluso hasta la muerte de esos árboles. Bien, estos bichos tienen un ciclo de vida, todo desarrollado sobre el eucaliptus, oviponen generalmente de forma agregada, y luego tienen un ciclo con 5 estadios ninfales, ¿sí? Desde los huevos hasta el último estadio ninfal son más o menos 35 días en promedio, y los adultos también viven 25 días más o menos, o sea, el ciclo es de 60 días, y generalmente a estos insectos los encontramos agregados sobre las hojas, tanto a adultos como a ninfas, como la mezcla entre ellos. Bien. Dado que se alimenta de los eucaliptus y que pueden tener un perjuicio económico sobre la forestación de estas especies, en la búsqueda de un manejo integrado de plagas, lo que se hizo fue hacer el estudio rutinario de la ecología química de este insecto mediante colectas de volátiles de compuestos orgánicos, el análisis cualitativo y cuantitativo de estos compuestos, y ensayos de comportamiento mediante un olfatómetro, ¿sí? Todo esto se hizo en el Laboratorio de Ecología Química. Son los antecedentes previos al trabajo que después les vamos a presentar Paula y yo. Bien. La colecta, el análisis de la colecta de- de compuestos orgánicos, lo que se encontró fue que los machos producen, no sé si lo ven acá, está marcado, un compuesto que es el butirato de 3-metil-2-butenilo, que vamos a llamar BMB, en una cantidad muy alta con respecto a las hembras. Entonces, esto nos dio el primer indicio de que podría estar involucrado en la comunicación de este insecto, y en particular tal vez podría ser una feromona sexual. También mediante la colecta de volátiles lo que pudimos ver es que si nosotros teníamos machos solos, o sea, en ausencia de hembras, o macho en presencia de hembras,
y hacíamos una colecta en diferentes momentos del día, los machos, cuando estaban solos, se metían una gran cantidad en las horas de la tarde, con respecto a los machos que estaban en presencia de las hembras. ¿Sí? Por tanto, había una periodicidad de este comportamiento de emisión del compuesto, del BMB. Lo siguiente fue hacer los ensayos de comportamiento, utilizando como estímulo machos vivos, más hojas de eucaliptus, el extracto de compuestos volátiles de la colecta de volátiles y el sintético puro del BMB, del butirato de 3-metil-2-butenilo, y se ensayaron tanto en hembras como en machos. ¿Qué se encontró? Que para las hembras ninguno de los tres estímulos fue atractivo, pero sí para los machos. Entonces esto nos dio el indicio de que podría estar involucrado en las interacciones macho-macho, este compuesto. Entonces, lo que supusimos es que el BMB, el butirato de 3-metil-2-butenilo, participa en las interacciones macho-macho, y esto se ha visto en otros insectos que puede estar involucrado tanto en comportamientos de dominancia como en LEX, o en la formación de agrupaciones de machos donde la hembra va a elegir a su pareja. También este compuesto podría estar interpretado por las hembras como una calidad del macho. A mayor de esta feromona, tal vez es de mejor calidad. Y si es un mejor competidor, si es de mejor calidad, seguramente va a dejar una mejor descendencia. Entonces lo que hicimos fue analizar si el BMB está involucrado en las interacciones de dominancia entre machos y si en consecuencia puede ser un indicador para la hembra sobre la calidad del macho. Los ensayos de dominancia que hicimos vinculaban a dos machos donde lo filmamos 30 minutos, luego agregamos una hembra, filmamos por 30 minutos e hicimos una extracción de los machos, de los compuestos cuticulares, y lo que se describió y contabilizó fue el número de interacciones agresivas entre machos y la interacción con la hembra mediante las filmaciones, y se hizo el análisis químico para determinar la presencia y cuantificar la cantidad de compuesto. ¿Qué encontramos? Encontramos que podíamos categorizar a los ensayos, a las filmaciones en dos. Uno en el cual había interacciones agresivas entre macho y macho, pero no había interacciones con la hembra, al cual denominamos como no dominante, y uno en el cual había interacciones agresivas y había una interacción entre macho y hembra, en la que generalmente solamente ocurría que un solo macho interaccionaba con la hembra y no el otro. Ese macho que interaccionaba con la hembra lo llamamos ganador y el otro macho perdedor, y al ensayo lo establecimos como que se había, o lo caracterizamos como que se había establecido una dominancia. El índice de agresividad que calculamos, que era los comportamientos de un macho menos el otro, sobre los comportamientos totales, nos mostraron que en los ensayos de no dominancia no había diferencia de cero de este índice. Lo que quiere decir es que ambos machos tenían la misma cantidad de comportamientos agresivos. Sin embargo, cuando lo vimos en los ensayos donde se estableció la dominancia, el macho ganador tenía más cantidad de comportamientos agresivos que el macho perdedor. Y eso se denota acá cuando la diferencia es distinta de cero. También nos sorprendió que cuando analizamos la cantidad de compuesto, los machos que eran dominantes tenían más cantidad de compuestos que los machos perdedores, en los ensayos de dominancia, mientras que en los ensayos de no dominancia no había diferencias en la cantidad de compuestos. Eso nos llevó al siguiente experimento, que fue ver si está involucrada en determinar para las hembras calidad del macho, y entonces hicimos también videofilmaciones de 30 minutos de un macho con una hembra, registramos los comportamientos, e hicimos la extracción de los compuestos cuticulares y la cuantificación del BMB en machos. Encontramos que los machos que terminaban apareándose con las hembras tenían una mayor cantidad de compuesto que los machos que no se apareaban con las hembras. Interaccionaban, pero no se apareaban con las hembras. Entonces, como conclusión de esta primera parte, podemos decir que el BMB está involucrado en la interacción entre machos, que los machos interaccionan agresivamente entre ellos, que los machos que interaccionan con las hembras, aquellos que son dominantes, son más agresivos y tienen mayor cantidad de este compuesto, y que el BMB define si la hembra acepta al macho.
Hola, mi nombre es Paula, como mencioné anteriormente Hernán, y soy estudiante de doctorado en química y voy a contarles una parte de lo que hago en este trabajo, que es el estudio de los microorganismos asociados a Tomatocoris peregrinos. ¿Por qué? Bueno, como todos sabemos, los microorganismos tienen un papel muy importante a nivel metabólico en todas las especies a las que están asociados, y los insectos no son la excepción. Hay trabajos que han reportado que las feromonas no solo pueden ser sintetizadas a partir de un epitelio glandular específico del insecto, sino que también pueden ser sintetizadas a partir de los microorganismos asociados al insecto. Entonces nosotros nos preguntamos si, bueno, si este no es el caso del butirato de 3-metil 2-butenilo. Bueno, lo primero que hicimos fue aislar, caracterizar e identificar bacterias y hongos asociados a hembras y a machos por separado, porque bueno, porque sabemos que quizás los microorganismos asociados a cada uno sean diferentes y el perfil de compuestos que tiene cada uno también, ¿no? Tanto hembras como machos. Entonces uno toma un pool de insectos, hace una desinfección superficial, macera en suero fisiológico y con esto inocula. Nosotros trabajamos con un medio nutriente para bacterias y uno para hongos, y a su vez con un medio mínimo para bacterias y para hongos, pero suplementado con hojas de eucaliptus, que sabemos que es de lo que se alimenta este insecto. Luego, con los aislamientos obtenidos, hicimos pruebas bioquímicas para poder identificarlos y conocer un poco a nivel metabólico mínimamente. Luego hicimos PCR de la región 16S para bacterias y de la ITS para hongos, y esto se secuenció para poder identificar a estos aislamientos. Bueno, lo que se observa en la tabla son los géneros de los aislamientos de bacterias y de hongos asociados a machos. Nosotros, ¿qué era lo que queríamos saber? Bueno, si el butirato de 3-metil 2-butenilo o un precursor del mismo era sintetizado por un microorganismo asociado a Tomatocoris. Como sabemos que este compuesto es un compuesto pequeño y volátil, llevamos a cabo colecta de compuestos orgánicos volátiles de los aislamientos que obtuvimos. Y comenzamos con los hongos porque el género Convallaria ha sido reportado como patógeno de varias especies de eucaliptus, y esto nos resultó bastante interesante. Para llevar a cabo la colecta de compuestos orgánicos volátiles utilizamos una SPME, la cual se expone en la placa donde tenemos al microorganismo creciendo por una determinada cantidad de tiempo. Esta muestra luego se analiza por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Es importante tener en cuenta que este mismo procedimiento debe realizarse también en una placa que no contenga el microorganismo, para saber qué volátiles provienen del medio y cuáles efectivamente del microorganismo. En esta diapositiva presentamos los volátiles producidos por los aislamientos de Convallaria. Si observamos el cromatograma en negro y en rojo, vemos que son muy similares y que estos aislamientos son capaces de producir varios compuestos terpénicos, lo cual era algo que nosotros estábamos buscando, si bien ninguno de ellos es el butirato de 3-metil 2-butenilo. Si observamos el cromatograma en azul, vemos que este aislamiento no produce tantos compuestos terpénicos, pero sí produce el 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol, lo cual a nivel evolutivo es bastante interesante que este microorganismo asociado a Tomatocoris sea capaz de producir un metabolito del árbol. Analizando un poco los resultados obtenidos hasta ahora, podemos decir entonces que los microorganismos que aislamos no son capaces de producir albutirato de 3-metil 2-butenilo, pero sí sintetizan varios compuestos terpénicos que podrían ser precursores de esa molécula. O también podría ocurrir que los microorganismos no cultivables sean capaces de sintetizarla. Esto es bastante probable, entonces lo próximo que voy a hacer en mi doctorado es hacer un abordaje metagenómico, es decir, estudiar la diversidad de microorganismos asociados a hembras y a machos. A su vez, también haré un estudio de microscopía de fluorescencia, es decir, quiero saber dónde están ubicados los microorganismos asociados al insecto, y esto probablemente sea a través de FISH. Lo otro que se puede hacer, que es bastante interesante, es generar líneas de insectos aposimbiontes, es decir, que no tengan asociados microorganismos, y esto permite saber
cómo afecta, qué afecta el insecto, es decir, si es solo su desarrollo o también la comunicación entre hembra y macho.